Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Con la vista puesta en una más que posible contraofensiva rusa y también en la llegada de la primavera que revitalice la actividad en el frente, el gobierno ucraniano ha pedido a sus aliados de la OTAN que les transfieran carros de combate, un tipo de arma que puede marcar la diferencia en las operaciones del este del país. La OTAN opera 4 tipos de tanque de batalla principal: el Abrams estadounidense, el Challenger británico, el Leclerc francés y el Leopard alemán. Este último es el preferido por el ejército ucraniano, ya que se trata de un vehículo de última generación con grandes posibilidades. Es también el más empleado en Europa. Figura en el inventario de casi todos los ejércitos de Europa del Este y es también el tanque de batalla principal del ejército alemán, del español, el portugués, el griego, el holandés, el sueco, el finlandés, el noruego y el danés. Tanto la disponibilidad de unidades como de piezas de recambio y personal especializado en su manejo es muy amplio, algo que facilitaría las labores de entrenamiento de las tripulaciones y su puesta en combate cuanto antes. Pero aunque el Leopard parezca la elección lógica, el gobierno alemán se niega a entregar carros de combate a Ucrania. Hasta hace 2 días se negaba también a que otros países hiciesen lo propio, una posición que han flexibilizado tras recibir agrias críticas de toda Europa y de la propia OTAN. El canciller alemán, Olaf Scholz, se encuentra ante la espada y la pared con este asunto. Son muchos en Europa y fuera de Europa los que le recuerdan que buena parte de la fortaleza que exhibe Vladimir Putin se debe a las facilidades económicas que Alemania le ha ido dando a lo largo de los últimos 20 años. Los más beligerantes en este aspecto están siendo los polacos, que cuentan en su haber con 2 centenares de carros de combate Leopard, un arma con la que su ejército de tierra está muy familiarizado, ya que lo emplea desde hace más de 2 décadas. Pero no son los alemanes los únicos que se niegan a transferir a Ucrania algo tan poderoso como los carros de combate de última generación. El ejército de Estados Unidos, que no ha puesto objeción con otro tipo de armas como los lanzacohetes HIMARS, tampoco quiere enviar a Ucrania sus M1 Abrams, un tanque muy avanzado que ha sido exportado a otros países como Egipto o Arabia Saudí. El gobierno Biden arguye que son mucho más difíciles y costosos de operar que los Leopard alemanes y que en Europa ningún ejército los utiliza. Las razones de fondo son otras. Ni en Berlín ni en Washington quieren que esto siga escalando. Tampoco desean que sus tanques caigan en manos del enemigo, algo más que probable si entran en combate de forma masiva, como se prevé que lo hagan o que lo harían en el caso de ser entregados en la zona del Donbass. De ser así, la propaganda rusa los podría exhibir como trofeos de guerra, los podrían poner como ejemplo de que Rusia realmente está librando una guerra contra la OTAN, algo que tanto Scholz como Biden quieren evitar. Pero el hecho es que Ucrania necesita más tanques de cara a las campañas que se avecinan en los próximos meses. El ejército ruso se ha refortalecido considerablemente con la movilización parcial decretada por el Kremlin durante el otoño y es muy probable que traten de recuperar el territorio perdido desatando una gran ofensiva. Dadas las características del terreno en el frente oriental, los carros de combate suponen un arma fundamental para frenar esa ofensiva y luego pasar al contraataque. Este de los tanques, de los carros de combate para Ucrania, es un tema del que se viene hablando mucho desde hace ya más de una semana, pues tranquilamente 10 o 12 días, y que ya traté por encima hace unos días en A la Contra, ese espacio en vídeo que hago por la calle, cuando camino por el Parque del Retiro o por algunos lugares de Madrid, generalmente parques, voy con una cámara de mano y comento a bordo un tema de actualidad. Bien, es un asunto este que ya traté, que si lo habéis visto, pues lo principal ya lo conocéis. En el caso de que no hayáis visto A la Contra, que es por cierto el último que he subido, es de hace exactamente, creo que son 4 días, pues lo podéis consultar. De cualquier manera, ahí apuntaba algunas claves. Todavía no se sabía cuál iba a ser la decisión definitiva de Alemania, porque lo hice poco antes de que se reuniesen los aliados de la OTAN en la base de Ramstein. De ahí no se sabía, lo había hecho unas horas antes y aún no se había decidido Alemania qué hacer. Se decidió por no entregar sus carros de combate, ninguno de sus carros de combate,
y también por no permitir que ningún país europeo que cuente con carros de combate Leopard los pueda exportar o los pueda transferir a Ucrania. Luego, posteriormente, fueron 2 días después, este domingo, Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania, afinó sus palabras diciendo que no tendrían ningún problema en que los polacos, por ejemplo, o los finlandeses o los españoles pues transfiriesen algunos carros de combate Leopard, que ellos no pondrían inconveniente. Como veis, el asunto está ahora mismo muy caliente, no sabemos muy bien cómo va a terminar porque las noticias van evolucionando de una manera muy rápida. Bien, os contaba en ese vídeo que los miembros de la OTAN en Europa creen que los tanques Leopard 2, hay un Leopard 1 que es mucho más antiguo, quedan ya pocas unidades en servicio, bueno, no solo los miembros de la OTAN, sino también la propia Ucrania, que este tanque es la mejor opción de entre los distintos modelos de carro de combate con los que la alianza cuenta para desplegar en Ucrania. El país va a necesitar, y eso ya se sabe, tanques de batalla principal, que es como se llama esto, MBT, Main Battle Tank, de última generación, para repeler con éxito una más que probable contraofensiva rusa y para recuperar su territorio, en el caso de que consigan repeler esto con éxito, repasar al contraataque tan pronto como puedan, que les permita continuar la ofensiva que lanzaron a finales del verano y que quedó interrumpida con la llegada de la Rasputitsa, la temporada húmeda en Ucrania y en el sur de Rusia, que hace completamente intransitables los caminos, incluso para estos tanques tan poderosos. Bien, la razón fundamental de que hayan escogido, tanto ucranianos como europeos y como países de la OTAN, el Leopard 2, es su ubicuidad y su abundancia. Ubicuidad porque está por todas partes en Europa, prácticamente todos los países los utilizan, con la excepción o las excepciones principales del Reino Unido, que tiene su propio tanque de desarrollo nacional, que es el Challenger, y los franceses, que tienen también el suyo, que se llama Leclerc. El resto de países, desde luego, los grandes ejércitos, como el español o el alemán, utilizan desde hace ya muchísimos años el Leopard 2. Son, de hecho, los tanques más comunes en Europa. Si echamos un vistazo al mapa de su presencia, pues nos encontramos con que tienen presencia en todo el este de Europa. Prácticamente todos los países de Europa Oriental tienen desde hace ya bastante tiempo, equipan este tipo de tanque. Estamos hablando de Polonia, la República Checa, de Eslovaquia, de Hungría, de Austria, de toda Escandinavia. Ya solo con decir Hungría, Eslovaquia y Polonia, estamos hablando de los 3 principales países que hacen, exceptuando Rumanía, que hacen frontera con Ucrania. Por lo tanto, lo hace muy, pero que muy interesante. Prácticamente toda Europa del Este, y también los tiene otros ejércitos, ya digo, el español, el holandés, el portugués, el griego, todos los de Escandinavia. Es un tanque muy famoso. Desde su aparición en el mercado, esto fue a mediados de los años 80, ha salido en un montón de versiones, pues de ahí que cuesta un poco entender exactamente a cuál se refieren. Les valdría casi cualquiera, pero evidentemente prefieren los ucranianos las últimas versiones. En total se han producido 3.500 unidades, han salido de las cadenas de montaje alemanas. Ucrania no ha especificado el modelo concreto que quiere que le transfieran para hacer frente a la ofensiva rusa, y es posible que les baste con el más antiguo, que es el más antiguo que es el Leopard 1, ya digo que ese está retirado, pero el más antiguo de los que están todavía en operación en grandes cantidades es el 2A4, que no es gran cosa a día de hoy, que no podría hacer demasiado contra un tanque ruso de última generación, pero aún así el 2A4 es superior a los viejos carros de combate de fabricación soviética que tiene actualmente listados el ejército ucraniano. El primer ministro polaco, que se llama Mateusz Morawiecki, y hoy el principal valedor de los ucranianos en la OTAN, con mucha diferencia sobre todos los demás, ha solicitado a sus socios de la alianza, por ahora sin mucho éxito, que pongan a disposición de Ucrania al menos un centenar de Leopard 2. Eso sería complicado, pero ya puestos a pedir, pues les ha pedido muchísimos. El Reino Unido, que también se está caracterizando por su largueza y su generosidad con los ucranianos, está estudiando la entrega de carros de combate, pero claro, el Reino Unido no tiene inventariados Leopard 2, sino su propio modelo, como os decía, el Challenger 2. Francia también está estudiando el envío de carros Leclerc, y otros países como Suecia, Finlandia o los países bálticos han anunciado que se sumarán a esta iniciativa, pero no han fijado un número. Los países bálticos, además, no tienen dentro de su ejército ningún carro de combate Leopard. Cabría la posibilidad, y esto es lo que han apuntado algunos, de encargar a fábrica.
No dejan de ser tanques que están en fabricación ahora mismo, vamos. No estamos hablando de tanques muy antiguos de la Segunda Guerra Mundial, que la línea de montaje está operativa y se siguen fabricando todos los días. Evidentemente, lleva un tiempo fabricar un vehículo tan complejo, pero vamos, que se podrían encargar a fábrica. Pero eso ya se ha descartado porque para construir un carro de combate de este tipo intervienen unos 1000 proveedores distintos, que son muchísimos. La cadena de producción de un Leopard es larguísima y antes de que el fabricante final, que se llama Krauss-Maffei Beckmann, es un fabricante que es alemán de armas, uno de las grandes fabricantes de armas alemanes, pues antes de que se ponga a construir cualquiera de estos tanques, debe de tener antes disponible las cajas de cambios, que le vienen de un proveedor que se llama Renk, que está en Augsburgo, en Baviera, o el cañón de 120 milímetros que lo fabrica Rheinmetall, que es una empresa del Ruhrpott, de Düsseldorf, exactamente. Bueno, el de este cañón de 120 milímetros de Animalisa es el que emplea el tanque M1 Abrams. Y el proveedor, ya de Rheinmetall, vamos, ya adelantado, que no podrán, en el caso de que se los pidiesen ahora, no podrían facilitar esos componentes hasta el año próximo, hasta 2024. El tanque además no es barato precisamente. Ningún arma lo es y menos un arma tan compleja como un tanque de batalla principal. Cada unidad nueva sale por unos 6 millones de euros, estoy hablando de la variante sencilla, la que es un poco más antigua, y por unos 13, 14 o 15 millones de euros en función de cómo lo equipen la última versión, la conocida como 2A7, que solo figura hoy por hoy en el inventario de la Bundeswehr, es decir, del ejército de tierra alemán. Tiene ahora mismo en su inventario de tanques 320 unidades. Las que los alemanes tenían de versiones anteriores se las han ido vendiendo a otros países de Europa. España, Finlandia o Polonia tienen la versión 2A6, que es una versión algo menos moderna y por lo tanto menos poderosa. El gobierno alemán al principio dijo que no aprobaría el envío de Leopard a menos que Estados Unidos proporcionase sus propios tanques Abrams. Es decir, si nosotros estaríamos encantados de hacerlo, pero antes Estados Unidos se tiene que retratar, pasar por caja y enviar un lote de M1 Abrams hasta Ucrania. Estados Unidos se ha negado a hacer, no lo ha hecho hasta ahora, ya veremos el día de mañana, arguyendo que son vehículos los suyos demasiado difíciles de manejar y de mantener. Luego el nuevo ministro de Defensa de Alemania, la anterior dimitió, el nuevo se llama Boris Pistorius, dijo a la televisión alemana que no es necesario proporcionar tanques alemanes y estadounidenses al mismo tiempo, que sería absurdo y que sería poco práctico. Indicó que su gobierno aún estaba valorando qué es lo que tenía que hacer, lo que os decía hace un momento, que no tienen muy claro todavía lo que van a hacer al final. La negativa del canciller alemán, de Olaf Scholz, a entregar tanques a Ucrania sin una promesa similar de Estados Unidos ha paralizado este asunto y le ha aislado de sus propios aliados. Pero a cambio, y esto es importante, le ha alineado con la opinión pública mayoritaria de su propio país, de Alemania. Los ejércitos de la OTAN cuentan con unos 2000 tanques Leopard. Países como Polonia, Finlandia y Dinamarca han anunciado que estarían dispuestos a suministrar a Ucrania unos 15 tanques cada uno de ellos. Claro, esto no llegaría al centenar que, según ha informado Polonia, necesitaría para afrontar esa contraofensiva rusa con éxito, si solo lo entregasen Polonia, Finlandia y Dinamarca. Es decir, que se tendrían que apuntar unos cuantos más, entregando, pues eso, entre 10, 15, 20 tanques cada uno. Pero eso requería al principio la aprobación alemana, tal y como se estipula en los contratos de compra-venta de armas. Cuando se venden armas, el vendedor obliga, de hecho, al comprador a consignar en el contrato que esas armas no se pueden vender ni donar a un tercero sin el permiso del vendedor. Esto es una cláusula en los contratos bastante habitual. En origen tampoco iban a permitir que los países que lo tienen en sus fuerzas de tierra lo prestasen a Ucrania. Pero como os decía antes, este domingo Annalena Baerbock se desdijo y aseguró que no pondría pegas si los polacos, los suecos, los daneses o los españoles transferían tanques Leopard a Ucrania. Esto llegó después de que los polacos dijesen, y además se encargaron de que lo diesen todos los medios de comunicación, que
transferirían tanques a Ucrania con permiso alemán o sin permiso alemán. El hecho es que podríamos pensar que Alemania no se ha mojado con este asunto y que está dándole la espalda a los ucranianos, pero si pensásemos eso nos estaríamos equivocando y no seríamos fieles a la verdad. El gobierno alemán no ha escatimado el envío de otras armas ofensivas a Ucrania, desde obuses autopropulsados hasta lanzacohetes múltiples. Bueno, Alemania ahora mismo es, junto con el Reino Unido, el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania en Europa. Luego estaría por encima de todo, por delante de todos estaría Estados Unidos. De modo que, si no quieren ir más lejos, y todo indica que no quieren ir más lejos, es por otras razones, no porque sean ni mucho menos unos convencidos pacifistas que quieren evitar esto. Es posible que Olaf Scholz quiera evitar una escalada aún mayor en la guerra, y esto ya se ha apuntado, aunque la guerra está lo suficientemente escalada como para intentar ya frenar algo ya es poco menos que imposible, esa es la verdad. También le preocupa contrariar a la opinión pública alemana, que está muy dividida con este tema, y que no quiere que tanques alemanes vuelvan a enfrentarse con el ejército ruso, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, algo que Putin utilizaría de seguro para acusar a los alemanes de imperialistas y de nazis. De nuevo estamos ante algo que ya hace. Tanto Putin y la propaganda rusa acusan a los alemanes de imperialistas y de nazis desde el primer momento, pero de tener Leopards corriendo por Ucrania, las terminales propagandísticas del Kremlin tendrían un elemento más. Un elemento muy valioso. Alimentarían la máquina de propaganda demostrando que Rusia realmente está librando una guerra contra la OTAN, que es lo que vienen diciendo desde hace un año. Si capturan, por ejemplo, vamos a ponernos en el peor de los casos, que capturan una unidad con la cruz de hierro alemana estampada encima de la torreta, pues ese, al menos a mí me lo parece, es el material de propaganda definitivo, perfecto, para decir, miren, aquí lo tienen, siempre les hemos dicho que es la OTAN la que nos ataca y que estamos en guerra contra Occidente y contra la OTAN, y he aquí la prueba definitiva. Los alemanes nos vuelven a atacar como en 1941. En este punto hay que tener en cuenta otro factor más, no menos importante. A diferencia del Reino Unido o de Francia, que se han comprometido, como ya he dicho, a enviar tanques a Ucrania, sus Challenger y sus Leclerc, Alemania no tiene su propio arsenal nuclear disuasorio. Alemania renunció a desarrollar su propio arsenal nuclear en los años 50 y no olvidemos que por aquel entonces era todavía un país ocupado, en un lado por los soviéticos, en el otro lado por los aliados occidentales, pero vamos, que desde el principio no quiso ser una potencia nuclear, ni hizo demasiada intención de ello, así que no tiene armas nucleares, a pesar de su poderío económico y de su influencia política. Bien, eso le pondría en el objetivo de Rusia. En el caso de que atacasen Alemania, la OTAN, como es obvio, atendería el artículo 5 y respondería al unísono. Pero claro, el primer ataque tendría que padecerlo la propia Alemania y las ciudades alemanas. Todos los escenarios que durante la Guerra Fría se hicieron de una guerra nuclear entre los dos bloques incluían, sin excepción, todos los planes de guerra que se hacían incluían ataques atómicos en suelo alemán. Por lo que un país que carece de capacidad de respuesta podría ser un objetivo de primer ataque muy atractivo. Olaf Scholz tiene 64 años. Nació en 1958, este año cumplirá 65, por lo que recuerda a la perfección los años de la Guerra Fría. Bueno, cuando Alemania se reunificó en 1990, Olaf Scholz tenía ya 32 años. Alguien así, pues es muy sensible al contexto histórico, tanto al de la Guerra Fría, que vivió personalmente, como al de la Segunda Guerra Mundial, que terminó pues solo 13 años después de que él naciese y que lo tuvo, como todos los alemanes de su generación, muy presente desde muy pequeño. Muchos en Alemania se preguntan qué pasaría si el ejército ucraniano, ya equipado con tanques alemanes, penetra en territorio ruso en un contraataque a bordo de tanques alemanes. Caray, aquí el recuerdo de la batalla de Kursk, librada muy cerca, por cierto, de donde están ahora mismo desarrollándose los combates, cerca de la frontera ucraniana, entre Ucrania y Rusia, en el verano de 1943, ese recuerdo sigue presente. Si bien la opinión pública alemana continúa apoyando a Ucrania, de forma más o menos mayoritaria, muchos alemanes se han opuesto desde hace mucho tiempo, desde el principio, a la entrega de armas y sobre todo de armas grandes como los carros de combate
a Ucrania. En una encuesta que llevaba el semanario Bild am Sonntag, este mismo mes, fue el 8 de enero, he ido a consultarla, y el 50% de los alemanes decían, en esta encuesta insisto, que se oponían, el 50% es la mitad exacta de los consultados, que se oponían a la entrega por parte de Alemania de los carros de combate. Un 38% estaban a favor y el 12% restante no lo tenía muy claro. La mayor parte de los medios de comunicación alemanes están a favor de enviar tanques, pero no consiguen convencer a sus propios espectadores. En esto, de nuevo, podemos irnos a encuestas que han hecho algunos medios de comunicación. En una encuesta que hizo pública la emisora RD, que es una emisora pública, es una emisora estatal, nacional, esto fue esta misma semana, el jueves pasado, el 46% de los encuestados se mostraba a favor de enviar los carros de combate a Ucrania. En este caso vemos que hay alguna pequeña diferencia con la encuesta del Bild am Sonntag, pero vamos, que tampoco muy grande. No era desde luego mayoritario. El 43% en contra, vemos que está la cosa muy igualada, y el resto pues que no lo tenía claro, vamos, que ni sabían ni contestaban. Por edades dentro de esta encuesta de RD, que es una encuesta muy detallada, los más jóvenes son más reacios y los que viven en el este del país son más reacios todavía. Los que viven en el este del país, los Länder del Este, pues la antigua RDA, que fue una república satélite de la URSS durante 40 años, desde el final de la guerra desde su nacimiento, en el año 50 hasta el año 1990. A Scholz más o menos le entienden en casa, le entienden dentro de Alemania, pero no tanto fuera. Así que ha apelado primero a que los estadounidenses no entregan los suyos, ha puesto esa como condición, pensando que eso les serviría y que pondría a sus aliados europeos de su lado, que todos señalarían entonces hacia Estados Unidos, diciéndoles, no, si los alemanes no tienen problema, pero vosotros tenéis que entregar los vuestros. Y como eso no le ha funcionado, luego ha tenido que recurrir a que eso de enviar tanques hasta Ucrania es una pesadilla logística. Hay que construir primero toda una cadena de suministro para garantizar que estas armas puedan ser correctamente mantenidas y reparadas. Un tanque, cuando lo sacan al campo de batalla, pues si no es destruido en el combate, en el fragor del combate, lo más probable es que vuelva a la base y necesite reparaciones. Reparaciones que para las que hacen falta, aparte de mecánicos y técnicos muy especializados, necesitan también repuestos que han tenido que llegar desde las fábricas en Alemania y en otras partes de Occidente. Luego hay también que entrenar a los tanquistas. Cada Leopard tiene una tripulación de 4 personas con un trabajo muy específico y muy especializado cada una de ellas. Por un lado está el jefe del carro, luego está el conductor, el cargador y el tirador. Hay que formar a estos especialistas uno a uno y hay que entrenarlos en el campo, como es obvio. Esto no se lo puedes explicar con un vídeo de YouTube. Y esto lleva algo de tiempo, ya que se trata de armas muy sofisticadas. Bueno, son de hecho tan sofisticadas que a Alemania le preocupa también que los rusos capturen uno de los carros y accedan a información delicada sobre la tecnología que emplean, que en el caso de los 7, el último modelo, pues es de lo más avanzado que hay hoy en día en carros de combate. Pero claro, la guerra continúa. No es que hayamos hecho una pausa en la guerra para que la OTAN se decida si envía o no envía tanques. La guerra no se ha detenido. Mientras los aliados de Ucrania deciden lo que hacer, el Kremlin sigue reclamando ganancias territoriales en el este de Ucrania, pequeñas, pero están ahí. Tras apoderarse del enclave de Soledar, que está al norte de Bakhmut, esto fue la semana pasada, el Kremlin informó el viernes pasado que sus tropas habían capturado un asentamiento pequeño llamado Klishivka. Esto de Klishivka, al parecer, lo han hecho los efectivos del grupo Wagner, que es esta fuerza mercenaria al servicio del gobierno ruso, pero que lo han hecho por su cuenta, es decir, que no sin la ayuda de las fuerzas regulares rusas. Luego los combates siguen en la región de Zaporilla. Esto está en el centro-sur de Ucrania, no es la primera vez que Zaporilla pasa por la contracrónica, está al borde mismo, a las orillas mismas del río Dnieper. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que una ofensiva en esta región había permitido a sus tropas ocupar posiciones más adelantadas, tras avanzar 7 kilómetros y capturar al menos 7 aldeas. Esto es lo que han dicho los rusos. Pero al margen de estos avances, que son pequeños avances, a fin de cuentas, en una u otra dirección, la realidad es que el frente se encuentra
pues no sé cómo decirlo, tan congelado como el terreno. En estos momentos, y lo acabo de consultar, la temperatura que está haciendo en Donetsk, en Lugansk y en toda la zona del Donbass es que es bajísima, es propia de finales de enero en Ucrania. En estos momentos la temperatura en el Donbass ronda los 2 bajo cero durante el día y baja unos 6 o 7 bajo cero durante la noche. El conflicto está en un punto muerto ahora mismo, pero hay una posibilidad real de avances rusos alrededor de Bakhmut, como se están produciendo ya. El discurso oficial ruso también se ha endurecido últimamente y esto no debemos ignorarlo. Muchas veces las grandes ofensivas no empiezan sobre el terreno, sino que empiezan previamente en el terreno discursivo, no en el terreno físico. Aunque lo de Ucrania sigue siendo, ya digo, oficialmente al menos, una operación militar especial y como tal se tienen que referir a ella todos los medios de comunicación y todos los periodistas del país, los mensajes que se pueden leer en los medios estatales rusos y en las propias redes sociales, ¿no? En las últimas semanas ya presentan esto como una guerra abierta que enfrenta a Rusia contra Occidente en suelo ucraniano. Un mensaje propagandístico, por cierto, que ha calado mucho entre los partidarios occidentales de Vladimir Putin, que no son muchos, esa es la verdad, pero sí muy activos e insistentes. El sábado pasado, el antiguo presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, a quien habréis visto en alguna fotografía o en algún vídeo, fue presidente de Rusia durante unos años, luego se estuvo turnando con Putin, calificó, y que está siendo el hooligan del putinismo más entregado, pues calificó este conflicto como una nueva guerra patriótica. Esto, quien no conozca bien la historia rusa, pues le puede parecer inflar un poco las palabras, pero sin más importancia. Pero es que no, allí decir guerra patriótica, eso significa mucho, esas dos palabras juntas. Allí es como en Rusia se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Ahora esa guerra patriótica, según Medvedev, la libra Rusia contra Occidente para evitar que Occidente se apodere de Ucrania. En su grupo de Telegram escribió, estas son palabras textuales: nuestro país derrotó a Napoleón y a Hitler. La victoria será nuestra, como en 1812 y en 1945. En fin, creo que con eso ya está dicho todo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel de Vigo, que nos habla de Femen y de sus espectáculos callejeros. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la última performance del grupo Femen en París. En esta ocasión, pues no sé a qué acto querían ir a dar la tabarra. Yo tengo una crítica para este grupo, y es que me da la impresión de que se dedican a hacer actos, que por supuesto reciben toda la publicidad por parte de las televisiones, actos que a ellas tampoco les acarreen un riesgo personal muy grande, porque atacan a objetivos blandos, pues, las autoridades en países europeos, la Iglesia Católica. Aquí en España, por ejemplo, la han tomado con el partido político Vox. Y bueno, el denominador común de estas acciones es que suele salirles gratis. La policía a lo mejor detiene a alguien, pero no denuncia, la fiscalía no actúa. Y si un particular se siente especialmente agraviado, pues puede iniciar un interminable proceso judicial a ver si a estas buenas mujeres les pasa algo. No hay noticia de que vayan a las mezquitas a hacer sus gracias, o que vayan a hacerlas, pues, a marear al embajador de Irán o al embajador de Arabia Saudí. Ahí se cuida mucho. Evidentemente, ante estas críticas, el grupo Femen suele decir que nadie les va a marcar su agenda, que ellas son muy libres de decidir a quién ir a dar la tabarra o no. Pero claro, cuando tú acudes a la sociedad, sales a hacer en público tus numeritos, pues te expones a que la sociedad responda, y que personas como yo, haciendo uso de que también tenemos de la libertad de expresión, pongamos de manifiesto, pues eso, que los blancos están muy condicionados a que no te pase nada. Hace unos años, Femen montó un numerito en la Catedral de Moscú, en presencia, creo que era del patriarca, incluso del patriarca de Moscú, y en la Rusia de Putin, que, aparte de otras lindezas, pues son blanco de este grupo, pues por su escaso cariño al respeto de los derechos de los homosexuales, pues el régimen de Putin las metió a la cárcel. Creo que se comieron 2 añitos de cárcel, uno detrás del otro.
Este comportamiento de Putin, este escarmiento, lejos de espolear al grupo para que de todo el mundo acudieran en masa a Moscú a manifestarse y a montar pollos, a ver si Putin tenía lo que había que tener para meterlas a todas en la cárcel, bien, el escarmiento tuvo el efecto contrario, es decir, Femen ha desaparecido en Rusia. Y bueno, también una pregunta, objeción razonable es, oiga, ¿usted qué más le da lo que hagan o dejen de hacer las Femen? Bueno, pues lo reconozco. Yo tengo un auténtico problema personal con los farsantes. Las de Femen Israel, que no son santo de mi devoción porque me parecen unas ordinarias, sí que se han manifestado en alguna mezquita, pero siempre en Occidente, eso por supuesto. Les manifestaron en Suecia, si mal no recuerdo, una vez, y también en París hace unos años. Pero vamos, nunca lo han hecho en países islámicos donde seguramente carezcan hasta de secciones propias. En Madrid hace no mucho, esto fue hace unos meses, se manifestaron y salió en los periódicos, frente a la embajada de Irán para protestar por la muerte de Mahsa Amini. Las feministas, de cualquier modo, no son un producto de Europa Occidental. Nacieron hace unos años en Ucrania y creo que es allí donde se han mantenido con más fuerza. Luego fueron abriendo secciones por toda Europa y otras partes del mundo. Su modo de actuar, por si no las conocéis, cosa que dudo, es siempre el mismo. Actúan mediante la técnica del flash mob, es decir, aparecen en un acto o en un lugar determinado, se quitan la parte de arriba de la ropa, muestran los pechos y corean un eslogan. A veces el eslogan se lo pintan en la propia piel. Eso atrae a los fotógrafos inmediatamente y da combustible a las redes sociales y a los periódicos. No lo sé, mira. Eso de enseñar los pechos, quizá hace 50 años era algo revolucionario, pero caray, no hoy. Yo llevo viendo toda mi vida mujeres haciendo topless, empezando por mi propia madre, así que tampoco es que me cause sorpresa y mucho menos escándalo, y creo que como yo la mayor parte de españoles. Vamos, que creo que estas señoritas hacen algo grotesco, pero que son inofensivas. Si salen mostrando los pechos, que lo hagan, en fin, ya se cansarán. En ocasiones se han metido en iglesias o en propiedades privadas a armar escándalo. Bien, pues en ese caso que las saquen de ahí y que las multen si procede, pero vamos, que creo sinceramente, Israel, que con esto de las Femen la cosa no va más allá. Bien, vamos ahora con Jaime, que plantea el tema de si Vox es de extrema derecha. Hola, Fernando. En alguna ocasión has comentado que Vox es un partido de extrema derecha porque es el partido más a la derecha del espectro actual de partidos políticos en España. Por esa regla de tres, entonces, si en un país solo estuviese un partido comunista anarquista, un Podemos y un PSOE, pues el PSOE en ese caso sería la extrema derecha, ¿no? Porque es el partido más a la derecha. Yo creo que ese tipo de cosas puede llevar a equívocos, ¿no? Y que tanto extrema derecha, extrema izquierda, centro, derecha o lo que sea, el calificativo debería ponerse en función del espectro absoluto de opciones políticas que existen, no solo las que hay en ese momento. En este caso, Vox es un partido liberal en lo económico, que quiere bajar impuestos, que quita competencias al Estado, quiere la igualdad entre los ciudadanos, da igual sexo o raza, al contrario de lo que tenemos actualmente. Por lo tanto, creo que está muy lejos de lo que sea un partido de extrema derecha. Creo que sería más un partido de centro derecha o derecha secas, como mucho. Entonces, bueno, solo quería saber tu opinión y darte enhorabuena por el programa. Pues mira, Jaime, este programa lo escucha mucha gente de muchos lugares diferentes. Aproximadamente el 40% de la audiencia de la Contracrónica proviene de América, de una veintena de países, desde Estados Unidos hasta Chile. Estos contraescuchas no tienen por qué conocer las particularidades de cada partido en España, como nosotros no conocemos las particularidades del sistema de partidos chileno, del colombiano, del peruano. Así que, para que entiendan a la primera dónde se encuentra en el espectro cada uno de los partidos, empleó la denominación convencional de izquierda y derecha. Si hubiese dos partidos en España, pues como sucede en Estados Unidos, republicanos y demócratas, o sucedió en su momento en Uruguay, con nacionales y colorados, o en Colombia, con liberales y conservadores, pues sería fácil, no haría falta decir nada, con decir el nombre bastaría. Pero en España hay muchos partidos en el Congreso. Mirad, de ámbito nacional hay 5 ahora mismo: PP, PSOE, Vox, Podemos y Ciudadanos. Así que necesito especificar en qué parte del espectro parlamentario se encuentra cada uno de ellos. Vox en España, tal y como está configurado actualmente el arco parlamentario, está en la extrema derecha. Si mañana Falange Española obtuviese representación parlamentaria, pues perderían obviamente esa condición. Luego ya, si bajo al detalle, trato de explicar en qué consiste a grandes rasgos el programa de cada partido, ¿no? Vox ha ido evolucionando, como bien sabes, desde su fundación de un partido de más o menos derecha liberal a uno más identitario, alineado con partidos similares en otras partes de Europa, como la Reagrupación Nacional Francesa, los Fratelli d'Italia o los partidos que sostienen los gobiernos de Hungría y Polonia.
Así que, Jaime, cuando haya alguien más a la derecha en el espectro parlamentario que Vox, lo consignaré así para que se me entienda, que es siempre mi primera intención cuando me pongo delante del micrófono. Yo no hago activismo partidista, me limito a comentar lo que hacen los partidos y luego ya, a título personal, los detesto a todos por igual. Bien, vamos ahora con Álvaro, que pregunta por el número comparado de agresiones sexuales en cada país. Hola, muy buenas, Fernando. Quería proponerte un tema para la contrarréplica, y es saber si podrías darnos los datos de comparados entre países por delitos sexuales que se cometen en cada país. Ya sea también delitos sexuales, agresiones sexuales, violaciones, así como denuncias, ¿no? Condenas, porque está buscando y no encuentro datos muy actualizados, y como está a diario en la prensa y en la esfera política, así como en telediarios, pues quería saber cuál es la magnitud que tenemos del problema que tenemos en España para poder verlo con perspectiva. Y si pudieras decir alguna fuente para buscar, porque es que no hay manera. Busco de vez en cuando datos y no me resulta fácil, la verdad. A ver si pudieras darme un par de páginas para poder ver y poder encontrar estadísticas en general, no en este tema en concreto. Nada, pues muchas gracias. Pues no lo sé, Álvaro. La Contracrónica no es un servicio de estadística, es un programa radiofónico de análisis internacional y económico. Cuando necesito datos, cosa que sucede todos los días, para preparar mi programa y fundamentar mis afirmaciones, lo que hago es voy a buscarlos a su fuente. Si necesitas esos datos que pides, pues primero haría una lista de países lo más completa posible y luego iría país por país buscando uno a uno, naturalmente. Eso me llevaría 2 o 3 horas, calculo, porque tendría antes que filtrar en función de lo que se entiende en cada país por agresión sexual. Así que ya sabes, si tanto te interesa el tema, elabora una lista, abre Google y vas país por país buscando en fuentes oficiales, es decir, ministerios del ramo e institutos de estadística. Mi recomendación, si quieres que te la dé, es que la lista no supere los 10 o 15 países como mucho para no eternizarte con el tema. Eso sí, que sean representativos, eso es importante, no los busques de ningún lugar del mundo muy cerrado, ¿no? Porque entonces te vas a hacer una idea equivocada. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del Qatargate. No hace falta comprar una institución al peso si comprando a los individuos realmente claves en la misma es más que suficiente. Por ejemplo, a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que se sepa, y otros ilustres e intachables prebostes que se pueda uno imaginar. Acabe como acabe el escándalo de corrupción en Bruselas, las intenciones de corruptores y corrompidos se han vuelto a subrayar para mejor comprensión de los millones de ingenuos votantes europeos. Pasará el escándalo y se buscarán nuevos decisores con la misma moral frágil y algo más de discreción para seguir pesando en la institución. Llevamos con la misma cantinela desde los tiempos de Roma y no vamos a cambiar de costumbres a estas alturas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy, 24 de enero. Mañana será 25 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.